Bienvenidos a la 17ª sesión del curso virtual de Comunicación Política y Gubernamental. El ponente que nos acompaña hoy es Luis Calcina, quien es magíster en Dinámicas Territoriales y Sociedad en la Amazonía por la Universidad Federal do Sul e Sudeste de Paraná, en Brasil. Egresado de la maestría en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con mención en Estudios Políticos. Docente universitario en la Universidad Nacional Federico Villarreal en la Escuela Profesional de Ciencia Política. Es miembro de la LASA y GEIA. Actualmente se desempeña como asesor de la Asociación CICP, Centro de Investigación en Ciencia Política. Profesor, puede iniciar. Profesor Calcina. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, profesor. Sí, profesor, no se escucha. Ya. Gracias. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Ya. Bueno, vamos a empezar el tema de análisis político dándoles a conocer que este tema ha sido muy trabajado y ha sido preocupación permanente de politólogos, estudiosos en política, sociólogos políticos, eh, y muchas otras áreas más que se han preocupado de entender, tratar de mirar, digamos, la política como un escenario de investigación, de análisis y de poder dar explicaciones a la realidad. Siempre ha habido una discusión sobre lo que es análisis político, es análisis de coyuntura, es algo mucho más allá de análisis de coyuntura, y eso es lo que vamos a tratar de definir ahora también, y por otro lado dar otras herramientas que van a incidir necesariamente en lo que es el análisis político. No me voy a presentar, ya me presentaron. El contenido que estoy proponiendo ahora es sobre estos 5 puntos. No sé si me alcanza el tiempo, voy a correr en algunos casos, algunos los voy a obviar en función de cómo el tiempo me lo permita. Pero vamos a ver primero, por un lado, conceptos, es decir, para poder entender lo que es lo político, la política, el poder, el conflicto, la estabilidad política, ver estos elementos de la política como estructura, la política como proceso, lo que es el análisis político propiamente y los enfoques que se trabajan desde el análisis político, que me voy a centrar en dos, en David Easton y Robert Dahl. Y si el tiempo nos da un poco algunas pautas de análisis de coyuntura. Empezaríamos por la primera, ¿no? Vamos a trabajar lo que es política y poder en una primera parte. Hay una discusión muy fuerte sobre qué es la política, qué es lo político, cuál es la diferencia sustancial entre estos dos elementos. Aunque hay muchas teorías
que van a abonar, digamos, en favor de uno u otro o de los dos. Vamos a tratar de escoger algunos autores y algunos conceptos que nos van a ayudar a enfocar esa multiplicidad de ideas, ¿no? Por ejemplo, Max Weber habla de la política como la aspiración de participar en el poder, es decir, cómo el poder se distribuye, cómo se administra, y que este además digamos, se detenta a través de una entidad política, y esta entidad política es el Estado, quien es el único que además tiene este concepto que llama monopolio de la violencia legítima. Él enfoca digamos, concepto de poder, de este concepto de poder y violencia, es decir, tiene que haber antagonismo, tiene que haber conflicto para que pueda el poder manifestarse, ¿no? Otro de los autores es Chantal Mouffe. Ella entiende la política como lo que corresponde con la actividad política propiamente, es decir, aquello que tiene que ver con la acción política cotidiana, de las políticas públicas, la gestión de la política, mientras que lo político es para ella el modo como se instituye la sociedad, es decir, en esta etapa de la constitución de la sociedad, las deliberaciones políticas, aquellas que escapan del ámbito de la administración propia del Estado, puede entenderse como político. Mientras que Hannah Arendt habla de la política como un descentramiento de la política misma, ¿no? Ella dice que la política es más bien espacio de diálogo y encuentro, y no es el espacio del ejercicio del poder y la violencia. Entonces, la política, perdón, si es que hay violencia y si hay poder que se ejerce, entonces no puede haber política. Y al estilo aristotélico, si se quiere, recoge la política y la retorna a su estatus inicial de la esfera de la polis, ¿no? Que es la concepción primaria de la política. Entonces, ella dice que la política se ejerce en ese escenario y es entre los ciudadanos, y es en la deliberación de los ciudadanos, es en el diálogo de los ciudadanos donde se puede manifestar la política. No es ni en la violencia, no es ni en el ejercicio del poder. Por otro lado, el concepto de poder también está muy presente cuando hacemos análisis político y cuando trabajamos el análisis político, ¿no? Y desde esa perspectiva también hay varias entradas, hay varias miradas, y algunas de ellas las vamos a considerar para hacer este análisis ahora, ¿no? Una de ellas es, digamos, la concepción más o menos tradicional, que también viene de Max Weber y de la mayoría de autores que trabajan el concepto de política, el poder de la coerción, ¿no? Que es esta capacidad de imponer la propia voluntad, o es decir, que un grupo o una persona pueda imponer su voluntad a los demás, a pesar de que esto pueda generar resistencias en nosotros, ¿no? Entonces, aquí es donde el poder es compatible con una relación de dominación legítima, pero además también debe ser consentida, ¿no? Entonces, ese poder estatal, por ejemplo, se legitima a partir de digamos, del consentimiento que dan los ciudadanos de que ese poder es único y que no puede ser rebasado por otro tipo de estructura. El otro concepto es este concepto de Michel Foucault, que es el poder disciplinario. De hecho, la concepción de Michel Foucault sobre el poder es mucho más amplia, ¿no? Tiene muchas entradas. Yo me quiero concentrar en esta, digamos, en una de estas entradas que me parece más importante. Él habla del poder como, digamos, algo que se ejerce mediante procedimientos ya establecidos. Hay estructuras de poder que existen y sobre las cuales se manifiesta y se ejerce el poder. Él trabaja para este concepto de disciplinario, un texto que se llama Vigilar y Castigar, ¿no? Y trabaja esta concepción de la idea de la sociedad disciplinaria o la sociedad de la vigilancia. En esta sociedad de vigilancia, el poder discurre en diferentes direcciones, de ahí su componente multidireccional, y viene de abajo hacia arriba, o perdón, va de abajo hacia arriba, ¿no?
Por lo tanto, el poder está en todas las redes, está en todos los espacios. No es solamente, digamos, ejercido por el gobierno, por el Estado, de manera legítima, sino se ejerce de otras maneras también, ¿no? Y es lo que llama esto microfísica del poder, ¿no? Microfísica del poder está en todos los espacios y lo que busca es, pues, el disciplinamiento de los cuerpos, que lo entiende también, o que se puede entender como el biopoder. Esto nos lleva a pensar, pues, que muchas veces ese poder de que Michel Foucault habla es un poder muy subrepticio, no es perceptible, ¿no? Es decir, es una vigilancia del uno sobre el otro sin que uno se dé cuenta. Entonces ahí podríamos, por ejemplo, pensar en ese poder o esa influencia que se ejerce desde las redes sociales, desde los sistemas tecnológicos, etcétera, que está presente, que está ahí, pero que no somos capaces de percibir o no tenemos las condiciones, las posibilidades de percibir ese tipo de poder que se ejerce. Las estructuras que trabaja Foucault en una primera etapa eran la escuela, la cárcel, los hospitales, donde se establecía que había un control de un grupo sobre un grupo más grande, ¿no? Que les establecían las normas, las pautas de comportamiento, conducta, y donde los cuerpos podrían ser apropiados, reapropiados y dimensionados en función de, digamos, de los intereses que el poder puede establecer. Con el tiempo, obviamente, digamos, se entiende que este poder no solamente está en estas estructuras, sino que está en todos los espacios sociales, en todas las manifestaciones, y si va en esta dirección, en este sentido multidireccional, perdón, entonces quiere decir que está en todos los ámbitos de la vida social y política, ¿no? El otro enfoque es el poder de trabaja Hannah Arendt, que es la capacidad humana más bien de actuar concertadamente y por lo tanto el poder es propio de la comunidad. Ella, igual que en el concepto de política, entiende que el poder no es la coerción, ¿no? Ni disciplinaria ni coercitiva directamente, sino más bien es un ejercicio libre, ¿no? Y que si se da o si se otorga a un cuerpo es porque hay o implícitamente un consentimiento. Pero la función básica de este ejercicio de poderes es la concertación, ¿no? Y que está en toda la comunidad, es decir, nadie es dueño del poder, todos pueden ejercerlo de la misma manera. Y la otra concepción de poder es la que trabaja Niklas Luhmann, ¿no? Para él el poder es una comunicación. Un poder básicamente está dirigido por un código, y es muy importante medio de comunicación. Es decir, lo que Luhmann plantea, en otras palabras, es que el poder no busca imponerse de manera coercitiva, sino lograr que el otro cumpla tu voluntad sin que pueda ser percibido ese interés coercitivo, ¿verdad? Entonces, no se impone la voluntad, dice Luhmann, sino se genera esa voluntad. Es decir, como que el dominado, el sujeto de poder, actúa en función de los intereses del que detenta el poder, pero también sin percibir, percatarse de que efectivamente se está ejerciendo un tipo de poder sobre sí mismo, ¿no? Entonces, bajo estas concepciones de poder, desde diferentes entradas, cuando entremos a hacer análisis político, la idea es entender que el poder no tiene una sola dirección, no tiene solo unos actores, no tiene una sola representación, sino tiene unas diversas formas de representación. Ahora, desde el ámbito político, propiamente, existen tres categorías de poderes, ¿no? Uno es el poder constituyente, que se entiende como ese poder que reside en el pueblo, que es el que constituye, digamos, una sociedad, la organiza y le da la forma. Cuando hablamos de esto, podríamos hablar de esa asamblea constituyente que
que a través de una deliberación va a construir un nuevo modelo y esquema de sociedad, una estructura política, una estructura de gobierno, una estructura de relacionamiento político, ¿no? Ese es el poder constituyente. Entonces ellos son los que crean la totalidad del orden jurídico del país y, digamos, su función en los, digamos, en regímenes democráticos es pues expedir una constitución, pero no gobierna. O sea, es una vez cumplido su mandato y de constituir, digamos, un cuerpo político y una sociedad en términos políticos, digamos, su mandato concluye. Entonces, ahí lo que ellos hacen es ceder paso ya a los poderes constituidos. Entonces, ya son los que han sido creados justamente por ese poder constituyente, ¿no? El poder constituido. Se someten a esta constitución, que es, digamos, el documento que es producto de un social, de un pacto social, y tienen múltiples funciones, tienen sus limitaciones y son los que ejercen el gobierno, ¿no? Y administran propiamente las estructuras del Estado constituido. Pero también hay otro grupo de poderes no constituidos que se entienden como aquellos poderes fácticos que sin ser elegidos y que sin participar en las deliberaciones, en muchos casos a través de la historia han tenido decisiones importantes, tanto en el constituyente como en el poder constituido. Aquí podemos hablar, por ejemplo, del poder económico, ¿no? Así como en este debate de la pandemia, en esta discusión, la izquierda dice, por ejemplo, que Vizcarra está haciendo o gobierna la CONFIEP, y ahora Hernando de Soto dice que quien gobierna es Patria Roja. Entonces siempre hay un poder detrás de poder constituido, ¿no? Entonces ese poder fáctico de manera indirecta ejerce la influencia. El otro poder que siempre se entendía como fáctico es el poder militar, ¿no? Sobre todo en nuestra historia republicana esto ha sido muy importante porque hemos tenido pues golpes de Estado, decisiones donde los militares tenían pues hacían los golpes de Estado y, digamos, ejercían el gobierno sin que nadie los eligiera. O usaban, digamos, algunos personajes civiles para a través de ellos ejercer su poder, ¿no? Y en algunos momentos también la Iglesia era considerada como un poder fáctico porque tenía poder de decisión, de veto en muchos casos frente a determinadas políticas de Estado. Y en algunos casos es presente, sobre todo cuando hablamos de estados teocráticos. Entonces, estos conceptos un poco generales nos van a ayudar, digamos, a introducirnos en el concepto de análisis político. El segundo punto es la política como estructura, ¿no? Aquí vamos a coger las teorías de Vales. Cuando hablamos de la política como estructura, es creando una comunidad política organizada en sus actuaciones. Organiza sus actuaciones, estamos hablando de actuaciones políticas, que, digamos, tiene formas políticas de actuar, de hacer las cosas, digamos, de organizarse, pero también hablamos de estructuras, ¿no? Que son las arquitecturas políticas, los poderes del Estado, el Congreso, el Poder Judicial, el Ejecutivo, o sea, toda una estructura, toda una arquitectura política, que son donde se desarrollan las relaciones políticas, ¿no? Entonces se constituyen como escenarios de estos comportamientos políticos. Y estas estructuras, dice Valles, no son fijas, ¿no? Porque están en permanente cambio y transformación. Para algunos, incluso estas estructuras tienen que ver con cambios de sistemas y, por ejemplo, digamos, las estructuras políticas establecidas en la época, digamos, esclavista, luego de la época de la sociedad medieval, luego del republicanismo, etcétera, ¿no? Son, digamos, estructuras que van cambiando, que permanecen, que cambian, que se transforman, unas más rápido que otras, pero no son estáticas ni permanentes en el tiempo. Entonces son esas estructuras de que la que nosotros conocemos es el Estado como una organización política, ¿no? El Estado como concepto, digamos, nace de esa voz romana status, ¿no? Aunque sabemos que
ya había estado antes de la organización del Imperio Romano. Entonces, esa voz estatus era, pues, digamos, la idea del ciudadano que mantenía todos sus derechos, ¿no? La libertad, su estatus social y su estatus de familia, a nivel de familia. Entonces, estos tres, digamos, prerrogativas constituían, digamos, las primeras miradas del estatus del Estado que debería constituirse posteriormente. En la época moderna ya tenemos muchas, no voy a coger muchas, no es un curso de teoría del Estado, pero digamos lo que inició esa concepción moderna del Estado es Maquiavelo, ¿no? Que lo entiende como un ordenamiento político permanente, sí, y que es el que garantiza la paz interior y exterior, ¿no? Y que por supuesto debe ser ejercido sin piedad y con mucha autoridad. Maquiavelo plantea esta mirada porque la época en la que vivía había muchos, digamos, ciudades-estados en la península ibérica que estaban en permanente conflicto, ¿no? Eran estados pequeñitos que disputaban, que se generaban conflictos. Entonces con Maquiavelo inicia pues una forma de unificación de estos estados, y la única forma que encontraba en ese momento de poder anexarse al otro estado y evitar, digamos, reacciones y respuestas era, digamos, ejercer una autoridad rígida y dura y sin piedad. Y ahí nace este concepto de príncipe, plantea pues una teoría política sobre el estado. Entonces se entiende también que este Estado es la instancia máxima de organización del poder de un grupo de hombres sobre un espacio territorial, ¿no? Y la otra mirada es la de Hobbes, ¿no? Él básicamente nace o empieza el análisis con este estado de naturaleza del ser humano. Este estado de naturaleza, dice él, es un estado de guerra permanente, ¿no? El hombre en estado de naturaleza estaría permanentemente peleándose. Él trabaja los dos conceptos de Leviatán también, ¿no? Pero dice que para justamente evitar este conflicto permanente y estos demonios que aparecen, lo mejor que puede hacer el individuo es transferir ese poder a una entidad política. Y esta entidad política es el Estado, que es la que tiene, digamos, la soberanía absoluta, es indivisible y es irrevocable. Es decir, que no se puede devolver, digamos, no es que se transfiere el poder al Estado, ya no se puede devolver al ciudadano, o sea, ya es permanente en el tiempo. Y un enfoque interesante es la que me parece de Rousseau, que también trabaja el pacto social, pero él nace de una premisa diferente, ¿no? Para él, el Estado empieza, digamos, de un estado de naturaleza que bien expresa la bondad original del ser humano. Es decir, el ser humano en su estado de naturaleza, contrario a Hobbes, no dice que está en permanente guerra y conflicto, sino todo lo contrario, ¿no? El estado de naturaleza es un estado del hombre de bondad, de original, de apoyo y de colaboración. Este estado de naturaleza se rompe cuando aparece la propiedad privada, porque esa propiedad privada y la acumulación lo que va a generar desigualdad, y por lo tanto es lo que también va a generar los conflictos. Porque en la medida que unos tienen, acumulan y acumulan no solamente riquezas, sino también poder, empiezan, digamos, prácticas de dominación, de marginación, de opresión, y obviamente también se generan resistencias y conflictos importantes. Entonces, la única forma de salir de esta, digamos, si se quiere, estado de conflicto es en llegar o tratar de buscar un nuevo contrato social, un pacto social, ¿no? Donde se construya un nuevo poder ciudadano, y esto está basado en que todos debemos sentirnos igual bajo las mismas condiciones, yo común, ¿no? Romper esa desigualdad que da origen al conflicto. Entonces, cojo acá también un esquema trabajado por Nelson López, ¿no? Sobre lo que es el Estado mirándolo como estructura. Entonces, el Estado como estructura es, digamos, es un conjunto de instituciones. Estamos hablando políticas, coercitivas, administrativas, que detentan la dominación y la protección de los ciudadanos y el orden legal. Es decir, son
tres de las herramientas que el Estado, digamos, cumple como función. Pero también es el que garantiza los derechos y, digamos, busca que los ciudadanos cumplan también con sus deberes. ¿Quiénes constituyen el Estado? Los individuos, ¿no? Digamos, lo social, que termina siendo la nación, y esta nación, este conjunto de individuos que sienten una percepción de unidad y de sentido común, o de sentirse común, constituye lo que es el Estado. Y entonces, el Estado no es un régimen político, tampoco es el gobierno ni las autoridades. Es a veces la confusión que nosotros decimos cuando hablamos de el Estado no entrega, digamos, bono a los ciudadanos, el Estado no cumple con ciertas condiciones, entonces no es el Estado el que desarrolla esas actividades. Y por lo tanto, no debe desarrollar una relación carismática, no en el sentido beberiano, con, con los ciudadanos. Ahora, el Estado es omnipresente, ¿no? Aquí lo que podemos ver, digamos, son actividades deportivas, actividades académicas, actividades productivas, etcétera, donde si bien no se ve la presencia del Estado, lo real es que el Estado siempre va a estar. Y no hay espacio donde el Estado no participe, ya sea implementando políticas, legislando, estableciendo normas de acción, digamos, regulando, controlando, etcétera. El Estado siempre va a estar presente en todos los ámbitos de la vida. Inclusive a partir de las teorías del Estado mínimo que se planteaban desde el enfoque más liberal, el Estado tenía una función, o por lo menos se restringía a tres zonas, ¿no? De seguridad, salud y educación, pero estaba presente. Sin embargo, aún en, digamos, en ámbitos económicos tampoco podía abstraerse del todo, ¿no? Y más aún cuando ya hablamos en las sociedades donde el Estado tiene un rol muy protagónico y definitivamente su presencia es importante. Entonces, el Estado es omnipresente, establece un marco jurídico para regular todas las actividades que desarrollan los ciudadanos, sean estas económicas, sean estas empresariales, profesionales, etcétera. Y por supuesto que preste servicios que son esenciales. Salud, seguridad, transporte, etcétera, son servicios que los ciudadanos necesitan para poder desarrollar su vida en sociedad y entonces es el Estado el que termina proporcionando. Otro de los conceptos con los cuales nos vamos a quedar es la de Duberger sobre el régimen, ¿no? ¿Qué es el régimen político? Entonces, Duberger plantea que el régimen es el conjunto de instituciones políticas que funcionan en un país, que son instituciones, digamos, lo que entendemos como la estructura del Estado, ¿no? Entonces, tenemos un Estado, digamos, democrático, tenemos un Estado que funciona bajo ciertas normas. Aquí he recogido una imagen bastante curiosa, me pareció bastante curiosa, pero que más o menos refleja algunos tipos de regímenes que tenemos, ¿no? Hay otras categorías más que se pueden encontrar acá, pero creo que aquí engloba las más importantes, ¿no? La democracia, un régimen político, donde son los ciudadanos los que eligen a los gobernantes y, digamos, tienen también el control de las decisiones políticas, ¿no? Y por otro lado, está la
Hola, se cortó creo, no sé si me escuchan. Profesor, sí se le escucha. Ya, ok, gracias. Parece Sí, que había se un corte. cortó. Ok, ya. Sí. Bueno, entonces decía que los regímenes que se están viendo de acá que son la democracia, la dictadura, ¿no? La dictadura es cuando, digamos, son los grupos militares los que detentan el poder y no son elegidos, sino que por a través de golpe de Estado o por, guerras revolucionarias o de un tipo asumen el poder, capturan el poder sin que nadie los haya puesto, digamos, en esas condiciones. La república como régimen sí me parece curioso, pero digamos aquí podría entenderse como digamos el régimen en el cual son digamos los ciudadanos puestos de acuerdo, deciden una forma y una estructura organizativa muchas veces orientada hacia la democracia para elegir a los gobernantes, ¿no? Es como el pacto social, todos nos ponemos de acuerdo y planteamos que de aquí en adelante vamos a elegir a nuestros gobernantes. Luego está la aristocracia. Algunos lo entienden como las oligarquías, ¿no? Más que aristocracias. Es decir, un régimen donde son ciertos grupos con privilegios y poder que son los que ejercen el poder. En el Perú, recordemos que aquí se conocía, según Jorge Basadre, como la República Aristocrática, un periodo en el cual había un grupo entre los civilistas y otros que tenían y detentaban el poder, que se rotaban en el ejercicio del poder político, ¿no? Sobre todo en una sociedad donde no había ciudadanos, es decir, o la ciudadanía tenía un carácter muy restringido, ¿no? Porque solamente a partir de la Constitución del 79, por ejemplo, los ciudadanos que no saben leer y escribir son ciudadanos. Antes del 79 no. Entonces solamente pueden detentar condición de ciudadanos aquellos que tenían un trabajo conocido, tenían propiedades, ¿no? Tenían estudios y algunas condiciones de privilegio, del cual, digamos, la gran mayoría no tenía acceso, ellos sí, y entonces entre ellos se elegían, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una forma democrática, entre comillas, pero más bien, digamos, de expresión oligárquica de poder, ¿no? Bueno, la otra es la monarquía. Las monarquías son pues lo que conocemos básicamente en la Edad Media, donde el rey tenía o detentaba el poder absoluto y el poder se heredaba, ¿no? A través de línea sanguínea. Y bueno, se plantea también aquí la anarquía, ¿no? Es decir, donde ya no hay poder, donde, digamos, el ejercicio del poder lo representan grupos en pugnas permanentes. Digamos que esto podría entenderse como la anomia que planteaba Durkheim también, una sociedad anómica, era la sociedad anárquica donde no había poder, autoridad y donde nadie respetaba las estructuras de poder establecidas. Algunos entienden, por ejemplo, también como la teocracia, como un régimen político, es decir, esa mezcla de autoritarismo con religión, ¿no? Como en los países todavía presentes en Medio Oriente, los países musulmanes, donde muchas son teocracias, pero también, digamos, son dictaduras, ¿no? O autoritarismos, que es una imagen que aquí no aparece, o totalitarismos, ¿no? O sea, donde ya el poder absoluto es capturado por un grupo o por una persona sin posibilidad de, digamos, de inmediato poder generar un contrapoder, ¿no? Como digamos, el caso del régimen nazi o el caso de los regímenes comunistas en su primera etapa, ¿no? Eran básicamente regímenes totalitarios, ¿no? Pero por lo menos esto nos ayuda a entender cómo es que se entienden los regímenes políticos a través del tiempo y a través de la historia. Bueno, no voy a hablar ahora, así que vamos a pasar a ver ya lo que es el análisis político en sí. Eh,
como les decía, hay una confusión siempre entre hacer análisis político y opinar sobre coyuntura política, ¿no? Y siempre también ha habido ejercicios y, digamos, esfuerzos de ciertos sectores de reducir la esfera de lo político para limitar además el análisis de lo político. En el primer caso, por ejemplo, vemos aquí una web, he cogido una pantallazo de una web donde en muchos casos se entiende que lo que se expresa acá es análisis político. Este es de una mirada, digamos, más neoliberal, este es de una mirada más de izquierda, pero cada uno a su manera entiende que hace análisis político, cuando en realidad lo que están haciendo es básicamente análisis de coyuntura, ¿no? ¿Por qué diferencia, no? Aquí sería bueno explicar, porque cuando los especialistas, los estudiosos, tratadistas miraban a la política y lo comparaban con las otras disciplinas, entendían que la política o la ciencia política no tenía un método de investigación. Y entonces le dijeron, tenemos que darle a la ciencia política un método de investigación. Y ahí es donde pensaron en que el análisis político debería ser el método por excelencia de investigación de la ciencia política. Y le dotaron de herramientas, procedimientos de análisis, etcétera, para darle rigurosidad, para darle, ¿cómo se llama?, un enfoque bastante objetivo y una serie de herramientas conceptuales con las que pueda trabajar. Y entonces, si lo planteamos desde esa perspectiva, entonces el análisis de coyuntura no vendría a ser análisis político propiamente, ¿no? Porque no cumple, digamos, con estas condiciones que los pensadores iniciales plantearon que debería ser, constituirse como el análisis político. Como decíamos, por otro lado, digamos, hay quienes han tratado de reducir la esfera de lo político para limitar el análisis político, es decir, para que el análisis no ingrese a estos escenarios, porque, digamos, pueden ser considerados no políticos, ¿no? Una de estas reducciones, dice él, lo plantea Tebo Teivanen como el economicismo, ¿no? Él tiene una tesis interesante que lo plantea en el ámbito ¿cómo se llama?, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en sus mecanismos democráticos, pero que a mí también me sirve, digamos, para explicar estos procesos. Tiene un concepto que le llama la monarquización de la democracia, ¿no? Y por monarquización de la democracia entiende como a esa democracia que reina pero no gobierna, semejanza a las monarquías constitucionales, ¿no?, donde el rey reina pero no gobierna. Y entonces, en esta mirada economicista empiezan a trabajarse algunos conceptos, se abstraen de la política para ser considerados como básicamente económicos y que deben ser tratados solo por expertos, y donde los políticos no pueden entrar a deliberar, porque es un tema de expertos. Entonces, por ejemplo, uno de esos es las políticas monetarias, ¿no? Se supone que cuando uno mira el ámbito de la política y la deliberación política, nada debería escapar de la deliberación política y de la deliberación ciudadana, porque esa es la esencia de la democracia. Sin embargo, no se discute, digamos, por ejemplo, las políticas monetarias, no se discuten las políticas de, ¿cómo se llama?, de intereses de los bancos. O sea, son cosas que dicen, no, esos no son temas de los políticos, esos son temas de los economistas y es un tema de los técnicos. Entonces, abstraen la deliberación, que son también de interés de los ciudadanos, y los ponen a una esfera más o menos suprapolítica, ¿no? Y por otro lado, tanto Zizek como Mouffe plantea que hay un intento de anestesiar también lo político, reduciéndolo a una mera actividad de gestión de lo existente. Entonces, para analizar lo político, remítanse a las relaciones que hay, a las acciones que hay, pero no vayan más allá. Y en algunos casos, limítenlas, ¿no?
ahí, por ejemplo, mostrar esto de la clausurar la discusión política o la desmovilización de la política. Y uno de esos conceptos para desmovilizar la política es esta famosa criminalización de la protesta, por ejemplo. Entonces, eso ya políticamente no es discutible porque ya entra en el ámbito del delito. Entonces, como es delito, no es políticamente analizable, ¿no? Entonces, ya es un campo jurídico, no tienes que entrar ahí. Entonces, hay esas reducciones que el análisis político también tiene que considerarse, o considerarlas, perdón, para poder abarcar un amplio, un abanico mayor, digamos, dentro del sistema político que pretende trabajar. Ahora, ¿qué es análisis político? Digamos, vamos entrando en materia, ¿no? Según Errejón, es un ejercicio para la comprensión de los equilibrios, negociaciones, digamos, y disputas que componen un determinado orden. O sea, acá hay varios elementos que plantea, ¿no? Entonces, lo que sí digamos, lo que te propone implícitamente es que vamos a comprender cómo es que funcionan y cómo operan las diferentes formas que están disputando dentro de un sistema político, digamos, el flujo de poder. En práctico, el análisis político tiene una serie de herramientas analíticas, ¿no? Para poder explicar, digamos, esta subsistencia de sistemas, es decir, que pueden explicar por qué los sistemas subsisten y no desaparecen. Y, por ejemplo, en ese sentido, David Easton tiene una tesis interesante, tiene un modelo, digamos, de explicar por qué los sistemas tienden a persistir, ¿no? A pesar de las tensiones que se generan dentro del sistema. Por otro lado, los análisis políticos también deben describir, predecir y demostrar el sentido de los distintos sistemas políticos. Es decir, no solamente hay tres niveles de análisis, hay el nivel descriptivo, ¿no? Pero también hay el nivel explicativo y hay el nivel predictivo. Entonces, en esos niveles el análisis político, digamos, tiene que dar respuestas y dar a conocer y explicar, digamos, esos procesos que ocurren. Y por supuesto, el análisis político te ayuda a comprender el mundo en que estamos viviendo. Y eso te ayuda también a tomar decisiones, ¿no? Y cuando tomas decisiones, puedes también además influir en los cambios que se pueden y se necesitan dentro del sistema político. Plantear una reforma política, plantear un cambio de tales, digamos, de tal estructura del Estado, implementar nuevas estructuras porque no están funcionando bien, etcétera. Entonces ahí entran, digamos, este escenario de conocer y comprender en qué mundo se está viviendo. También, bueno, el análisis político construye, descompone todos los elementos de un sistema político para descubrir su naturaleza, qué hay atrás, qué se percibe. Eso es lo que, digamos, busca también el análisis político, esa es su razón de ser. Los elementos del análisis político, así a grosso modo, son los elementos históricos, los elementos legales, los elementos tácticos, y eso lo vamos a ver, digamos, a medida que analicemos cada uno de los modelos que vamos a analizar. Estos son otros tipos de análisis político que se pueden realizar. Hay el análisis político experimental, donde puedes demostrar, pronosticar diversas situaciones a partir de, digamos, datos, estadísticas, análisis de datos. Este es un enfoque básicamente positivista, muy objetivista, ¿no? Es decir, que es muchas veces, digamos, el enfoque que predomina también, ¿no? Es decir, en algunos casos dice, ya, tienes que traerme estadísticas para yo saber qué has hecho en investigación. Entonces, pero sí se consideran estos elementos. El otro es el análisis político legal, ¿no? Ahí donde esta es la mirada de Robert Dahl, por ejemplo, ¿no? La noción no es encontrar solamente, digamos, el aspecto jurídico, sino también el tema de la felicidad, los valores, la ética, la filosofía política. Entonces, ese es el análisis político legal. Y lo otro es el análisis de las decisiones políticas. Cómo, digamos, se buscan los métodos de acción, cómo se usan las decisiones políticas de gobierno, o perdón, cómo los métodos, los diferentes métodos que usan las decisiones de políticas de gobierno, cómo es que toman las decisiones,
qué elementos consideran para definir tal o cual política, a quién afecta, cómo afecta. Entonces son, digamos, formas de hacer, tipos de hacer análisis político. Ahora, también hay análisis de términos políticos, que es algo así ya más cercano a lo que es análisis de coyuntura, ¿no? Aunque Robert Dahl sí tiene un componente de un análisis comunicativo dentro del análisis político. Entonces aquí lo que vas a trabajar es sentidos y significados, que van a darle contenido y sentido al poder político, a la influencia política, a la formación política. Entonces vas a trabajar, por un lado, análisis de la comunicación política, el análisis del contenido, el análisis morfológico, o sea, de la forma en que se dan los sentidos de la política. Entonces es también un enfoque, digamos, son enfoques interesantes para el análisis. Ahora, tanto en los enfoques de esta unidad, que es lo que vamos a explayarnos un poco más, hay subyacente el concepto de sistemas políticos. Pero nos va a ganar el tiempo. Entonces voy a pasar a lo que plantea Robert Dahl, ¿no? Entonces, Robert Dahl entiende que el análisis político va a trabajar en el ámbito de un sistema político. O sea, la política no opera como una entelequia en cualquier espacio, sino que opera básicamente en el marco de un sistema político, ¿no? Entonces, él entiende al sistema político como un modelo persistente de relaciones humanas, donde hay una extensión significativa o donde está presente de manera significativa tres elementos: poder, mando y autoridad. Si hay esos tres elementos, entonces puedo hablar de un sistema político. Ahora, él dice que también poder, mando y autoridad está presente en otro tipo de estructuras, ¿no? Por ejemplo, puede haber poder, mando, autoridad en una estructura familiar. Puede haber poder, mando, autoridad en una estructura, un grupo, un partido político, una asociación. Entonces, ¿qué hace que sea este sistema político diferente a esos otros sistemas, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a discutir, bueno, ¿qué hace que este sistema político sea diferente a otros? O que sea político y los otros no sean políticos. Sobre todo, por ejemplo, el sistema económico, ¿no? Entonces, ahí donde hace una diferenciación de la política de la economía, aun cuando reconoce que esa división, si se quiere, un poco arbitraria, no está necesariamente delimitada, pero sí entiende que hay sistemas políticos y hay sistemas económicos, y que muchas veces estos sistemas políticos están articulados o operan, digamos, de manera conjunta. Entonces construye un cuadro donde, digamos, plantea que estos dos sistemas coexisten permanentemente, ¿no? Entonces, un sistema político puede ser una democracia, pero tiene un sistema económico capitalista. O puede ser un sistema político también una democracia, pero un sistema económico socialista. O puede ser una dictadura de corte capitalista, como puede ser una dictadura de tipo socialista. Entonces, siempre va a haber mixturas, mezclas dentro del sistema político y el sistema político porque coexisten, y eso es lo que va a hacerles particular y diferente a la vez, ¿no? O sea, cada uno tiene su ámbito, pero también articulan, interactúan permanentemente. Entonces, él dice que ninguna de estas combinaciones queda excluida. Puede haber en muchos sistemas en el mundo otras más que se pueden incorporar a este esquema, pero lo que se trata es de entender que existen una serie de sistemas que coexisten, donde el ámbito económico, donde el ámbito político siempre van a estar presentes interactuando, pero que es necesario saberlas diferenciar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las premisas de, digamos, que plantea Dahl para el análisis sistémico, ¿no?, de la política? Primero, diferenciar, dice, el sistema analítico, o sea, de las cosas concretas.
Pues una cosa es que tú hagas un análisis y otra cosa es que hagas política, ¿no? Son elementos diferentes. Segundo, tienes que especificar los límites del sistema. O sea, ¿qué es lo que vas a analizar? ¿Cuál es el ámbito del sistema que estás tratando de entender, de explicar? Tercero, que un sistema puede ser un elemento o un subsistema de otro. O sea, no está estructurado de que este es un sistema y este tiene sus subsistemas y tiene sus elementos. O sea, en algún momento el sistema, cuando haces tu análisis, puedes terminar siendo un subsistema de otro más grande o puede ser simplemente un elemento de un subsistema. Entonces, la idea es tener digamos, la mente suficientemente abierta para ir adaptándose a lo que uno va encontrando en el proceso de análisis. Porque puede ser también que sea subsistema y además elemento dentro de un sistema. Y además dice, algo puede ser un subsistema de dos o más sistemas diferentes. Entonces, si bien puede ser un subsistema de otro, puede también ser subsistema de dos u otros más sistemas diferentes. Entonces, eso es lo que vas a ir encontrando en función de cómo vayas desarrollando el análisis y encontrando, digamos, las redes de relaciones entre sistemas. Entonces, plantea este esquema de los sistemas políticos y los sistemas sociales. Entonces, dice, hay un sistema social más grande. Dentro de los sistemas sociales puede haber dos tipos de sistemas políticos. Y dentro de los sistemas políticos hay elementos que son comunes a los dos. Entonces, aquí el sistema político puede operar como sistema autónomo, puede operar como elemento de un sistema o puede operar como un subsistema de un sistema más grande que es el sistema social. Entonces, esa es, digamos, la apertura que se necesita para trabajar el enfoque de Robertal, ¿no? Entonces, te dice así textualmente, una sociedad democrática puede definirse como un sistema social que no solo tiene subsistemas políticos democráticos, sino tiene ciertos números de otros subsistemas que operan de tal manera que contribuyen directamente al fortalecimiento de los procesos democráticos. Entonces, eso hace, por ejemplo, mucho más compleja, digamos, analizar una sociedad democrática, porque está compuesto de una serie de elementos, ¿no?, que habría que entender y explicar. En el ámbito de los sistemas, dice Dahl, existen, digamos, esos conceptos de gobierno y Estado. Y él tiene una forma particular de entender el gobierno y el Estado. En un gobierno y en Estado, dice, todos tenemos roles. Todos somos miembros del sistema y por lo tanto todos tenemos que jugar un rol, ¿no? Entonces, pero no solamente juegas un rol, sino puedes tener dos o tres roles, pero al fin estás, digamos, estás cumpliendo roles. Cuando es más complejo y estable, los roles políticos se desarrollan. Y estos roles, él lo entiende como cargos. Entonces, cuando se cumplen una serie de roles, digamos, y se desarrollan, digamos, se complejizan, entonces los roles se convierten en cargos. Y este conjunto de cargos es lo que constituye un gobierno del sistema. Entonces, no sé si se entiende la idea, ¿no? Entonces, todos los individuos tenemos roles, ¿no? Luego, cuando hay una complejidad política, nuestros roles, y si actuamos, digamos, en el ámbito político, nuestros roles ya van a asumir, digamos, la función de cargos, y el conjunto de cargos que desarrollan los diferentes actores políticos constituyen el gobierno del sistema. Pues, digamos, la diferencia del gobierno del sistema con otros gobiernos que existen también dentro del sistema. Pero que este gobierno del sistema persigue fines más altos y nobles que otros gobiernos. ¿A qué se refiere de otros gobiernos? No se refiere a, digamos, a que haya dos gobiernos en un país, ¿no?, sino se refiere que hay, por ejemplo, como les dije hace un momento, hay un gobierno universitario, hay un gobierno de un sindicato que tienen esas características, pero y hay un gobierno
digamos, en el sistema. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este gobierno, entendiéndolo como gobierno de lo político, de otro gobierno? Uno que persigue fines más altos y nobles que otros gobiernos. Y, digamos, dos, se diferencia por el carácter de la asociación al cual pertenece. Todos se asumen de una asociación política que se abastece a sí misma, que es diferente a los otros sistemas de gobierno. Y cualquier gobierno que define con éxito su derecho a la regulación exclusiva del uso legítimo de la fuerza física para imponer sus normas dentro de un territorio. Entonces, ¿quién es que ejerce este gobierno? Es el Estado. Entonces, esto nos permitiría diferenciar, digamos, al gobierno en términos políticos de los otros gobiernos que coexisten dentro del sistema. El análisis político tiene orientaciones, dice Robert Dahl, ¿no?, que son necesarias considerar. Una es la orientación empírica, que es estas relaciones empíricas que se establecen y que cuando empiezas a hacer el análisis, estas se van a traducir en la parte más positiva de la investigación, positiva en el sentido de que va a buscar los datos, la parte estadística, que va a mirar, digamos, la parte de los resultados de las encuestas, de los análisis estadísticos que puedas realizar, digamos, o de los elementos fácticos que puedas demostrar. De ahí viene lo empirismo, ¿no? O sea, tú vas a ver, verificar, demostrar. Entonces, es un procedimiento que es similar a la ciencia, que va a dar resultados. La otra orientación es la orientación normativa, que son las normas, ¿no? Y que, como hemos visto, no son solo las normas en términos legales, sino también es la ética, la filosofía, los valores. Entonces, tú puedes orientar, digamos, esa puede ser una de las orientaciones del análisis político. La otra son las orientaciones políticas, el sentido ya de la política, ¿no? Hacia dónde va la sociedad, cómo es que se organiza, qué es lo que busca, cómo actúan los elementos. Y luego la orientación semántica, es decir, significados, los conceptos. Para Dahl, y esto lo vamos a ver ahora, los conceptos son importantes cuando empiezas a trabajar el análisis político. ¿De qué estás hablando? Tienes que tener claridad en esta orientación semántica. La orientación empírica, digamos, es el método científico por excelencia. De ahí viene el concepto del término, es el enfoque positivista de la parte de la investigación. Porque aquí te va a permitir describir, explicar y predecir acontecimientos, ¿no? Y además, no solamente el empirismo se basa en que recoges datos, sino también viene de la experiencia misma, ¿no? Y la experiencia, el empirismo es por naturaleza, digamos, una práctica por excelencia de la ciencia. Toda ciencia es empírica, porque experimenta, prueba, error, prueba, error. Entonces, el análisis científico debe también tener esa característica, ¿no? Entonces, ese digamos, es la orientación empírica que se propone. La orientación normativa, como les decía, se orientan por criterios valorativos, los éticos, lo que están presentes, por ejemplo, en la religión y la filosofía, o lo que Weber llamaba la dominación carismática, ¿no? Esa relación con lo sublime. Entonces, aquí lo que se entiende es que los seres humanos o las personas o los miembros del sistema obramos en función de creencias, de ideas, digamos, de algunas nociones sobre qué es el bien, qué es lo mejor, cuál es la felicidad, cómo se debe ejercer el poder, sobre la bondad. Es decir, son también estos elementos constitutivos del análisis político. Y la orientación política busca o trata de dar políticas o las acciones que desarrollan los actores para, digamos, cortar las distancias entre cómo están las cosas ahora y cómo queremos que estén.
es decir, el estado actual de las cosas y el futuro deseable, ¿no? Entonces, el análisis político lo que hace es reflejar las características esenciales de una situación concreta cuando ustedes analicen en un momento, digamos, y en una época determinada. Y entonces en el análisis político vas a considerar, digamos, estas miradas, estos enfoques políticos que van a permitir cómo estoy ahora y a dónde quiero llegar, y qué es lo qué herramienta política quiero usar o qué valoración quiero usar para llegar a tal lugar. En función si eres progresista, te consideras de centro, si te consideras conservador, si eres liberal, es decir, entonces el análisis político tiene que considerar esos elementos, digamos, como parte de la orientación política. Y luego está la orientación semántica, ¿no? Son los conceptos clave, como les decía, es el análisis conceptual. El analista tiene que ser bastante consciente de los conceptos que está utilizando, ¿no? Debe tener un significado claro, no confusos, no se debe, digamos, suponer que el concepto se entiende. Por ejemplo, cuando tú dices democracia, hay tantas formas, modelos, tipos y estilos que uno no podría entender de qué exactamente estás hablando, ¿no? O la igualdad, o otros conceptos así bastante abstratos y generales que, digamos, no ayudarían en tu análisis. Entonces, eso no quiere decir que uses necesariamente conceptos trabajados ya que a lo mejor no te están ayudando. Puedes tener tus propios conceptos, pero tienen que estar bien definidos y tienen que estar bien articulados y tienen que ser bien explicados para que lo puedas entender y, digamos, en el análisis también otros lo puedan entender de qué estás hablando. Entonces, de ahí que la orientación semántica, que además es una, digamos, es una orientación mucho más compleja de lo que se está planteando acá, siempre se debe ser considerado en el análisis político. Entonces, ahora, estas orientaciones no actúan independientes, digamos, no es que tú cuando hagas el análisis vas a hacer solo una parte o solo otra parte o solo política, solo orientación semántica, solo orientación valorativa o empírica. No, es que todas están relacionadas, todas de alguna manera están articuladas, ¿no? Dice, el análisis empírico te proporciona conocimiento de lo que es decir, te da una fotografía de la situación. El análisis normativo, que es lo valorativo, es lo que debe ser. Y la orientación política de cómo debes proceder desde lo que es hasta lo que debe ser. Entonces, de alguna manera te está planteando que el análisis político debe empezar por un diagnóstico de la realidad y una propuesta de cómo debería ser la salida del problema que estás estudiando. Entonces, ese es un circuito muy corto, pero muy profundo para trabajar análisis político. Ahora, hay problemas, en el caso de las definiciones hay algunos problemas que siempre se presentan en el análisis, ¿no? Definir un término siempre es una actividad complicada, porque no es que a mí se me ocurre poner un concepto y darle una definición, tienes que demostrar que esa definición tiene tales condiciones, tales características, ¿no? Entonces es posible que puedas presentar alternativas, desagregados y una serie de subconceptos o explicar, por ejemplo, qué significa cada término de tu concepto. Si yo digo, por ejemplo, como lo plantea en este concepto de ciudadanía, de comunidades imaginadas, ¿no? Dice, las comunidades imaginadas se entienden a tales porque son limitadas en el tiempo, porque se entiende que las personas tienen una especie de comunión entre todos, etcétera. Y entonces tú vas a tener que definir qué significa esa comunión entre todos, tú vas a tener que bien definir qué significa el concepto de imaginada, por qué usas imaginada como parte de tu concepto, es decir, entonces vas a tener que articular cada palabra para poder definir bien el concepto que estás planteando.
Entonces, una manera, dice, de clarificar el término es que el hablante defina un concepto que pueda ser aceptado. El diccionario es un ejemplo, pongo ejemplo, pero obviamente no entraría en un esquema de análisis académico, ¿no? Pero si tienes un concepto ya trabajado, que ya se trabajó y que pueda servirte, entonces es mejor que uses ese concepto, ¿no? Y puedas complicarte menos en la... Otro punto que plantea en el análisis político, Roberta, es que todo sistema político está, digamos, atraviesa dentro de él una relación de poder, influencia, autoridad. Y que esto lo entiende más bien como los términos de influencia. Entonces, Robert Dahl no habla mucho de poder, habla más de influencia como un concepto. Entonces, para él la influencia es esa relación entre agentes, ¿no? Y otro agente es actuar de alguna forma. Entonces, un agente es más influyente en la medida que logra que la otra persona actúe en función de su voluntad y sus intereses. Entonces, la influencia, digamos, es muy importante en el concepto de análisis político de Verdad. Y entonces se entiende que hay tres tipos de influencia que necesariamente están presentes en el análisis. Hay una influencia manifiesta, que es aquella que está entendida como influencia explícita por parte de un agente sobre otro, es decir, yo entiendo lo que estás planteando. Por ejemplo, en el caso de la discusión actual de la liberación de las pensiones de la ONP, ¿no? Los medios y un sector importante de la población, digamos, ha entendido o cree y considera que las decisiones del Congreso son inconstitucionales, son atentatorias, etcétera, etcétera, y digamos su influencia es fuerte para lograr que en algún momento el Congreso desista de su propio. Entonces, es una influencia directa, o sea, no es velada, le dicen directamente, se lo han dicho, es inconstitucional, es una tontería la decisión, atenta contra los mismos pensionistas, etcétera. Entonces hay una influencia manifiesta. Hay una influencia máxima potencial. Es una influencia futura probable. O sea, no es que ejerza o se ejerza en este momento, ¿no? Sino que es aquel que tiene todos los recursos políticos suficientes para poder ejercerla, pero digamos, no la ejerce de todo. ¿No? O podría ejercerla a futuro en algún momento. Está ahí, está presente, pero digamos, todavía no se manifiesta. Y hay otra que es la influencia potencial, que es, digamos, es la gente que tiene acceso a todos los recursos políticos, aun cuando no ejerza la influencia. Simplemente no hace uso de la influencia. Es diferente a la máxima potencial. No sé si se entiende. En el primer caso, ¿no? Van a utilizar todos los recursos para poder adquirir influencia. En el segundo caso, aún teniendo todos los recursos, no necesariamente la van a usar o simplemente nunca la van a usar. Entonces, estos tres tipos de influencia van a estar presentes siempre en los sistemas políticos desde la perspectiva de Robert Dahl. ¿Qué conceptos están asociados a la influencia? Primero que al conjunto de agentes que influencia se le llama dominio. Lo que están, digamos, haciendo es dominio de unos sobre los otros. Y que esta influencia tiene un alcance influenciable, ¿no? Es decir, tiene campos de acción, tiene asuntos en los cuales tiene injerencia, tiene materias en las cuales le interesa, digamos, influir, ¿no? Al infinito, pero sí tiene, digamos, un alcance que puede ser influenciable. Y por supuesto, la influencia requiere recursos políticos para poderse ejercer.
si no hay los recursos políticos suficientes, entonces la influencia puede tener un alcance mínimo o simplemente no se podría ejercer de manera, digamos, abierta, directa ni manifiesta. ¿Qué otros conceptos están asociados a influencia? Es que para ejercerla uno tiene que estar seguro de su efectividad. No es tentar, no es por si acaso. Lo otro es que, según qué tan fuerte es la influencia sobre los agentes, puede también además generar resistencias. Si la influencia es más fuerte, es posible que genere resistencias mucho más fuertes. Y lo otro es que, bueno, es lo primero, perdón, estoy repitiendo. Entonces, a partir de ahí, establece esos tres conceptos, ¿no? Primero, el poder, dice, es un caso especial de influencia que implica grandes pérdidas en el caso de la no sumisión. Es decir, si alguien no acepta la influencia y no actúa en función del que ejerce la influencia, entonces puede generarle una gran pérdida. Estas pérdidas pueden traducirse si es un totalitarismo de la muerte, puede ser una sanción, un castigo, puede ser una multa como aquel que no usa mascarillas, ¿no? Entonces, ya, pero hay, digamos, algún tipo de pérdida. La otra es la coacción, ¿no? Es una forma de poder que existe siempre que un agente pueda obligar a otro a cumplir algo, enfrentándolo solo con algunas alternativas que implican privaciones graves. No puedo matarte, pero te voy a decir que si no haces esto, te puede pasar esto. Te puedo privar económicamente, limitarte en tus decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, hay detrás de ello privaciones graves. La libertad es uno de los que normalmente se aplican como parte de este tipo de coacción, ¿no? Y finalmente, el concepto de autoridad, que es ya el ejercicio del poder y la influencia legítimos. O sea, solo aquel que tiene autoridad puede ejercer este poder y esta influencia de manera legítima. Entonces aquí el poder legítimo es que las órdenes o lo que demande un agente sobre otro y que el otro considere que esas órdenes, digamos, son legítimas, son naturales, tienen derecho a exigirles y él tiene la absoluta obligación de aceptarlas. Entonces, ahí hay un reconocimiento de la autoridad. Entonces, la autoridad te dice, ¿sabes qué? Estamos en pandemia, estamos en cuarentena, no puedes salir de tu casa. Tú aceptas, digamos, la idea de que efectivamente aquel que tiene esta autoridad tiene todas las condiciones y el derecho de exigirte que no salgas de tu casa. Y reconoces esa autoridad como tal, no la cuestiones, ¿no? Solo ahí se puede entender, digamos, la existencia de la autoridad. Ahora, algunas características de los recursos, de los sistemas políticos, perdón, es ese control regular de los sistemas políticos, ¿no? Todos los sistemas políticos tienen recursos, que están generalmente distribuidos desigualmente. Ya hemos hablado anteriormente de cuanto más recursos políticos tengas, o cuantos más recursos tengas, más es tu nivel de influencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de recursos, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que tiene que es, los recursos son los medios a través de los cuales una persona influye en otras personas. Y normalmente en el sistema lo que ocurre es que hay una distribución desigual de los recursos. Una de estas distribuciones, por ejemplo, la especialización en las funciones, esa que entenderíamos como la división del trabajo. Esa es la que crea diferencias. Entonces, algunas, digamos, funciones sociales en temas laborales te dan mayores recursos políticos que otros.
Entonces, no es lo mismo ser un funcionario de alto nivel en el Estado que ser un funcionario, digamos, de una organización municipal, digamos. Hay definitivamente una distribución desigual de los recursos en ese ámbito. Los niveles de influencia no son las mismas. En otros casos hay influencias que se heredan, ¿no? Entonces, no todos empiezan a tener los mismos recursos bajo las mismas condiciones ni ventajas que otros en el tiempo. Estas son hereditarias, ¿no? Entonces, eso es lo que se entiende como aquel que ya nace con los privilegios y que los hereda, y otros que no tienen esos privilegios y que en algunos casos se las tiene digamos, que ganar con esfuerzo o nunca los logra, ¿no? Bastante sintomático es, por ejemplo, la expresión de este muchacho, bueno, por decir muchacho, que salió en las redes ahora insultando a un sereno en Magdalena, ¿no? Que me pongan la multa, mi papá va a pagar. Entonces, lo que te dice es que sus niveles de influencia son heredados, ¿no? A él no le ha costado esfuerzo tenerlo. Y ese es un ejemplo, digamos, de este tipo, de cómo se distribuyen los recursos de manera desigual en el sistema. La otra es la herencia biológica y social, ¿no? La experiencia misma que provocan diferencias en los incentivos y objetivos. La herencia biológica es, digamos, condiciones ya naturales y del entorno que a ti te permiten tener mejores condiciones respecto a otros. Es curioso como, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, los presidentes en general se esfuerzan por heredar sus mejores condiciones a sus hijos y les generan condiciones sociales para que, digamos, se constituyan una clase política por excelencia, ¿no? Los Kennedy, por decir, los Bush. Entonces, ellos sienten que pueden heredar no solo sus conocimientos y sus herencias naturales, sino también biológicas. Y eso hace que también se generen una serie de diferencias en la distribución de los recursos. Algunos tienen que ver con los incentivos y los objetivos que son estimulados en las sociedades a fin de generar especialidades, ¿no? Entonces, hay quienes les estimula, se les incentiva para que puedan desarrollar mayores recursos frente a otros, ¿no? O a unos no se les estimula y a otros sí. La educación que se sea está uno de los ejemplos, ¿no? Otro de los aspectos es que siempre se busca la influencia política, ¿no? Siempre todos los individuos y las sociedades van a buscar influencias sobre las políticas, sobre las leyes, sobre las decisiones políticas, es decir, sobre las influencias del gobierno. Todos los individuos de alguna manera conocen a alguien, ¿no? Yo tengo mi amigo, yo conozco a tal comandante, etcétera. Todos buscan de alguna manera algún tipo de influencia política, ¿no? Y esta influencia política también está distribuida de manera desigual. Así como los recursos también se distribuyen, la influencia política también está, digamos, distribuida de manera desigual entre todos los miembros de un sistema político. ¿Por qué está distribuida desigualmente esta influencia política? Es decir, así como los recursos se distribuyen de manera desigual, la influencia política también se distribuye de manera desigual. Uno, por las desigualdades en la distribución de los recursos. Cuando hay distribución de los recursos, definitivamente las influencias políticas van a variar. Otro es por las habilidades de los diferentes individuos para usar los recursos políticos. A veces todos tienen los mismos recursos o recursos la misma, parecidos, equivalentes, pero no tienen toda la misma capacidad de usarlos con la misma efectividad. Otra razón es por las diferencias del ámbito en que los diferentes individuos usan esos recursos, ¿no? Entonces,
dónde lo usas, cómo lo usas, en qué condiciones lo usas. Ese es el ámbito que puede generar también, digamos, esta distribución desigual de la influencia política. Acá hay una cadena causal, no sé si se logra observar bien, pero lo que te dice Dale es que, en principio, hay diferencias en dones, experiencias que se generan en un sistema que te van a llevar a diferencias en recursos políticos y en motivaciones. Estas diferencias te llevan además en diferencias en habilidad y grado en los que los recursos se usan para la influencia política. Y que esto te lleva finalmente a diferencias en la influencia política. Pues hay varios factores, varios elementos que aquí entran en juego para establecer cómo se distribuyen las diferencias de influencia política entre todos los actores del sistema. Otros elementos son la persecución y la resolución de objetivos en conflicto. Los miembros de un sistema persiguen siempre objetivos en conflicto, que pueden ser arbitrados, es decir, por el gobierno o por otros medios, de repente la iglesia, etcétera. Pero uno siempre está buscando objetivos que están en conflicto. Entonces, las redes son un ejemplo de eso, ¿no? Es un ejemplo de permanentes disputas, de puntos de encuentros muy fuertes. La gente no se une para ponerse de acuerdo ahí en las redes, se mete a las redes para meterse a perseguir objetivos en conflicto. Entonces están permanentemente peleándose, ¿no? Otro es que se busca la adquisición de legitimidad. Los líderes intentan asegurar que cada vez todos los medios del gobierno, digamos, puedan trabajar un conflicto, termine siempre, digamos, en la búsqueda de la legitimidad. Entonces busca que estos conflictos o que estas decisiones que se generen sean aceptadas más allá del miedo o del castigo, sean aceptadas como que son las más correctas y adecuadas. Entonces, si se logra que los ciudadanos entiendan que las decisiones del gobierno es lo mejor para ellos, entonces el gobierno tiene mayor legitimidad. Entonces, todos los líderes del sistema político van a intentar dotar de sus acciones de legitimidad, porque nadie quiere actuar en un ámbito de ilegitimidad. Siempre van a tratar de que sus acciones estén dentro de este ámbito de legitimidad. Y por supuesto, a partir de esta legitimidad, tratan de convertir su influencia en autoridad. Algo así como que todos quieren ser presidentes, ¿no? Entonces, siempre van a buscar, digamos, esa mirada de convertir esa influencia que ellos tienen en la autoridad. Es decir, en aquel que puede ejercer influencia y que pueda ser aceptado sin cuestionar y más bien como de manera legítima dentro del sistema. Y ya para ir cerrando, el desarrollo de una ideología, los líderes de un sistema normalmente abrazan un conjunto de doctrinas que intentan explicar y justificar por qué ellos son los líderes de ese sistema y por qué su fórmula política es la mejor, ¿no? Esto sí es un ámbito de mucha, digamos, mucha disputa, pero permanentemente los líderes van a seguir abrazando una forma de pensamiento, ¿no? Mal interpretado, como les decía, ¿no? Vizcarra para la Confiet y para Hernández Soto gobierna a la izquierda y para la izquierda los que gobiernan son la Confiet. Entonces, pero, digamos, por más que te ubiques en el centro, tú vas a necesariamente siempre orientar digamos, una ideología que va a definir tus acciones. Y finalmente que los sistemas políticos siempre van a tender al cambio, ¿no? Todos los sistemas políticos siempre enfrentan cambios. O sea, no hay sistemas permanentes en el tiempo, como lo dijimos anteriormente, sino que muchos de estos sistemas simplemente algunos van a desaparecer, otros van a permanecer, aunque como vamos a ver, como lo decía David Easton, un poco la lógica de los sistemas es cómo persisten. Ese es digamos, y ese es el sentido del análisis político, por qué los sistemas persisten y no necesariamente tienden a desaparecer.
Y bueno, finalmente la perspectiva de Easton, que prefiero plantear más en términos de un esquema que una exposición, pero no sé si se logra ver con detalle. Por ahí me escucha. Hola, ¿me están escuchando? Sí, Sí. Um, Quiero compartir un video que explica silenciosamente, por cierto, la teoría de esto, ¿no? Para no hacer un monólogo muy largo del asunto. Me confirman si lo pueden ver, por favor. No se logra ver, profesor. De repente tiene que darle en presentar toda su pantalla porque ahorita sigo viendo su PPT de la perspectiva del estado de Sí, Easton. o sea, lo que voy a hacer ahorita es detener la presentación y compartir más bien el video. Ah, ok, ok. Acá lo tengo. ¿Se puede ver? Aún no, profesor. Ahí lo pueden ver. Está cargando la presentación. Sí, ya se ve, profesor. Ya se ve. Ya. Sí, en el video no tiene audio, pero digamos sintetiza, creo yo, de manera bastante completa el pensamiento de esto, ¿no? Se dejó de presentar. No, se fue de la reunión. Oh, salió. Sí, se salió de la reunión. Me estoy viendo conectar ya, un ratito. Estoy compartiendo, ¿lo logran ver? Está cargando. Ya. Mm,
¿Se logra ver? No, profesor. Salía cargando, pero ya no aparece nada. Ahí se quedó. Sí. Ya. Si no se puede, vamos a trabajar solo con el esquema de Easton, ¿ya? A ver. Ya. ¿Pueden ver la pantalla? No, aún no se visualiza. Estoy compartiendo el mismo PowerPoint que he estado explicando. No, profe, no se ve ni el PowerPoint ni el video, nada por el estilo. Mm. Mira, he vuelto a detener la presentación y voy a volver a compartir a ver si ahora me acepta. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profesor, profesor. lo escuchamos, pero no se ve la pantalla. Sí, lo siento, no sé qué pasaba. Se me fue todo. Algo se ha bloqueado por ahí. En todo caso, si lo tiene a la mano me lo puede mandar y yo lo presento. Y ya, mandártelo ahorita. Claro, No, si no lo te tiene a la pagan mano me lo puede enviar y yo lo presento. Ya. Voy a hacer la prueba, si no voy a ir avanzando con algunos temas más bien conceptuales. David Easton trabaja un esquema para el análisis político y un esquema del sistema político en sí mismo, ¿no? Para él, todo sistema está, digamos, tiene, si se quiere, dos entradas. Pero Easton trabaja más bien un enfoque conductista y un enfoque desde la teoría general de los sistemas.
Easton fue el que planteó precisamente que la ciencia política necesitaba un método de análisis y recoge el enfoque conductual de Watson y Burns y recoge el enfoque de los sistemas de Pedang-Laffer, ¿no? Y entiende pues que el sistema político es además un sistema de conducta, entonces todos los miembros del sistema es en sí, digamos, trata de buscar la conducta y analizar la conducta de los miembros. Entonces, el sistema está compuesto de ambientes. Son ambientes diferentes, en general habla de dos tipos de ambientes, de los intrasocietales, los extrasocietales, eso lo vamos a ver ya en el esquema si logramos compartir, ¿no? Y estos ambientes, estos sistemas tienen respuestas y tienen tensiones. De aquí salen, digamos, de Easton salen los conceptos de inputs y outputs, ¿no? Todos los sistemas, dice, tienen interacciones. En general, todos los individuos o los miembros del sistema fundamentalmente se basan en interacciones. Entonces, la unidad de análisis la unidad de análisis político de un sistema son las interacciones que desarrollan los diferentes miembros del sistema. Estas interacciones tienen efectos políticos, pero también, además, las interacciones y los outputs que vamos a ver generan la asignación autoritaria de valores. Es decir, todos los sistemas asignan a sus miembros una serie de valores, pero le dice autoritaria porque finalmente los miembros terminan por aceptar, quieran o no, digamos, esta asignación de valores. Ese es, digamos, un poco el meollo central de la tesis de Easton, ¿no? Y por lo tanto, todos los miembros del sistema van a interactuar y van a aceptar y van a entender que la asignación de autoridad de valores es un elemento fundamental para el funcionamiento del sistema, aun cuando esto pueda generar resistencias y tensiones, ¿no? Cuando habla de los roles, él dice que cada actor o cada miembro del sistema tiene roles que cumple dentro del mismo sistema. Y estos roles pueden entenderse como actividades, y estas actividades son múltiples, es decir, uno no tiene solo un rol, puede tener varios roles, un rol como padre de familia, un rol como político o un rol como empresario, por ejemplo. Entonces, desarrolla un miembro diferentes tipos de roles. Y hay otros que sí desarrollan o, digamos, tienen básicamente roles políticos. Y estos roles políticos muchas veces, digamos, son definidos. El mismo sistema establece un sistema por el cual se genera una diferenciación y una selección de los roles políticos. O sea, no todos podrían tener las condiciones de cumplir rol político, porque el mismo sistema desarrolla un mecanismo de diferenciación y de selección. Pero también los roles tienen unas funciones de jerarquía. Esto va a estar, digamos, en función de la riqueza, del prestigio y de los privilegios, y por lo tanto también es en función de esas condiciones es que tú vas a tener más o menos roles y más o menor jerarquía dentro de un sistema social. Easton trabaja también un concepto de la ecología del sistema, ¿no? Del ambiente del sistema, mejor dicho. Entonces, aquí es donde plantea que existen dentro del ambiente del sistema hay dos entradas, lo intrasocial y lo intrasocietal y lo extrasocietal. Ambos tienen algunas condiciones. Hay una, digamos, elemento intrasocietal ecológico, biológico, de la personalidad y social. Y dentro de lo extrasocietal también hay lo, digamos, ecológico del ámbito internacional, biológico, de la personalidad y social. Lo extrasocietal, lo intrasocietal está referido a aquellas relaciones e interacciones que se generan dentro del sistema, mientras que lo extrasocietal se está referido a aquellas relaciones que están fuera del sistema, pero que influyen
o ingresan de todas maneras al sistema. Por lo tanto, concibe la idea de un sistema abierto. Para Easton, todos los sistemas son por lo general sistemas abiertos. Y que es aquí en los límites donde se generan las transacciones entre unos y otros sistemas y entre digamos, entrada intrasocietal y esta entrada extrasocietal que él plantea en el sistema, ¿no? Entonces, te dice que todo lo que entra a un sistema son los inputs. Entonces, todos los inputs van a siempre generar algún tipo de demandas o apoyos. Los inputs, ¿no? Pueden ser de tipo intrasocietal, es decir, que se generan dentro del entorno del sistema mismo, o pueden ser inputs extrasocietales que se generan fuera del sistema, pero que terminan influyendo dentro del sistema en sí mismo, digamos, de manera decisiva, o también, digamos, generar algún tipo de tensiones, pero no necesariamente fuertes que puedan alterar la estabilidad del sistema. Las demandas son por lo general los inputs en los cuales, si se quiere, los ciudadanos o los miembros del sistema exigen una serie de condiciones, una serie de beneficios, tratamientos que permitan, digamos, desarrollar su condición de miembros del sistema. Muchas de estas demandas a veces son contrarias al sistema o son contrarias a la autoridad, contrarias a, digamos, aquel que tiene la influencia y el sentido de autoridad. Mientras que los apoyos son aquellos que no que defiendan el sistema en sí mismo, sino que desarrollan dos tipos de apoyos, el apoyo difuso y el apoyo específico. El apoyo difuso es cuando, más allá de cuáles son los efectos de los outputs o salidas del sistema, hay un grupo de miembros que siempre va a apoyar las decisiones. Mientras que los específicos son aquellos que por alguna razón se han sentido beneficiados por algunas políticas, por algunas decisiones, y que han sido beneficiados, y por lo tanto eso genera una adhesión y apoyo muy específico, no como los que generan apoyo difuso, que es mucho más amplio. Todos los inputs se traducen en insumos en algún momento dentro del sistema, y el sistema después lo que termina es arrojando outputs. Por eso es que la relación de transacción en los límites del sistema para Easton son los inputs y los outputs. Los outputs ya son los productos que el sistema arroja hacia la sociedad y al sistema externo también. Estos outputs son estos productos que pueden ser, digamos, son las demandas traducidas en políticas, por ejemplo, pueden ser también las demandas traducidas en normas legales, etcétera, ¿no? Es decir, muchas formas en las cuales el sistema responde. Y estos outputs salen, sí, y ahí es donde además también se asignan digamos, o se genera la asignación autoritaria de valores. Y en muchos casos estos outputs terminan siendo de cumplimiento obligatorio para todos los miembros. Lo que te plantea Easton también dentro del ámbito del sistema es que en general en todos los sistemas existen tensiones. Y las fuentes de tensión pueden ser las fuentes internas, sobre todo cuando hay escasez, porque hay expectativas de que se cumplan ciertas condiciones, hay necesidad de que se atiendan ciertas demandas, etc. Entonces, esa escasez genera una serie de expectativas y genera también fuertes tensiones. Y lo otro es la pugna, ¿no? La pugna ya es una, si se quiere, tensión interna, pero que está más referida al control de los instrumentos políticos. Los miembros buscan o pugnan entre ellos por el control de estos instrumentos políticos. Las elecciones son un ejemplo de pugnas políticas, y también cuando hay conflictos políticos entre los diferentes enfoques y percepciones de los actores políticos. Hay tensiones externas, ¿no?, que van a afectar al ambiente y como al sistema, pero como el sistema está, digamos, tiene ambientes ecológicos, biológicos, de personalidad y social. Por ejemplo, la pandemia se puede entender como una
tensión externa al sistema de tipo, si se quiere, ecológico-biológico que ha afectado muy fuertemente la estabilidad del mismo. Entonces hablamos de una crisis económica, hablamos del incremento de la pobreza, hablamos de la vacancia presidencial, etcétera. Entonces, eso es, digamos, finalmente las tensiones que este tipo digamos, estas tensiones externas que generan, digamos, este tipo de tensiones. Cuando digamos, todos los sistemas van a tender siempre por su propia naturaleza a regular las tensiones. Entonces van a tratar de generar outputs o salidas que regulen las tensiones. En algunos casos van a tener éxito y van a poder regular y calmar, digamos, las demandas y maximizar los apoyos para evitar que estas tensiones internas se conviertan, pues, o escalen a un nivel mayor. Pero ahí va a haber casos en que las tensiones van a ser muy fuertes y estas tensiones podrían provocar incluso el colapso o la extinción de un sistema. No es común que un sistema desaparezca producto de estas tensiones. Estos generalmente ya son, digamos, procesos de muy largo, digamos, aliento. Una de esas tensiones podría haber sido, por ejemplo, en el caso de que en la guerra interna o en el conflicto interno, Sendero Luminoso hubiese capturado el poder. Entonces, hubiera desaparecido todo ese sistema que se tenía hasta ese momento y hubiera implementado un nuevo sistema político. Entonces, ahí sí habría habido una ruptura y una extinción del sistema. O se puede entender, por ejemplo, ese tránsito entre la colonia y la república, ¿no? La extinción del sistema colonial y la emergencia del sistema republicano. Entonces, ahí sí estamos hablando de tensiones fuertes que han llevado a la extinción o la desaparición del sistema. Por lo general, lo que ocurre es, en estos tiempos ya, fuertes tensiones que desestabilizan al sistema, pero no al punto de desaparecerlo o de cambiarlo por otro, sino, digamos, generan reformas del sistema. Entonces, el sistema también, para poder subsistir, porque la razón de ser del sistema es subsistir, entonces, regula las tensiones, genera los outputs, atiende las demandas de tal forma que pueda mantenerse y seguir subsistiendo. Y este es de interés también para los que tienen, digamos, los roles políticos para también poder mantener y seguir en digamos, en las funciones de gobierno y, por supuesto, mantener los privilegios que como roles políticos se les asignan. Digamos así, a grandes rasgos, habida cuenta que ya no hay posibilidad de conectar. Lo que podríamos hablar ya de la enfoque de análisis político a partir del sistema político que nos plantea David Easton, ¿no? Yo voy a dejar de todas maneras el esquema al representante, aunque ya es un esquema bastante conocido, pero igual para que lo puedan analizar y entender, digamos, cómo es que opera estas entradas y salidas, estas tensiones, estos roles que cumplen cada uno de los miembros del sistema y cómo es que estos sistemas generan, digamos, una serie de regulaciones para evitar precisamente que las tensiones escalen y puedan llevar al sistema a la extinción. Siendo también además las 9 y cumplir el horario a la hora, yo lo dejo acá y probablemente podemos seguir conversando ya en las preguntas. Muchas gracias. ¿Me logran escuchar? Sí, profesor. Ok, ya cedí la posta. Gracias. Ya. Tenemos una pregunta de Melissa Laura Reyes Villanes. Dice, ¿qué implica el poder desde el punto de vista de la política como ciencias políticas? Habíamos visto varias conceptualizaciones de poder, ¿no? El tema con el poder desde la ciencia política es que lo enfoca más desde, si se quiere, las relaciones entre
los que detentan la autoridad, en este caso el gobierno y los ciudadanos. Entonces, aquel que tiene el poder es aquel que tiene más capacidad de influir de manera coercitiva sobre los otros. Y como dice Weber, si este poder lo ejerce una entidad como el Estado, entonces el Estado tiene tiene el privilegio de la violencia legítima, ¿no? O el monopolio de la violencia. Entonces, las implicancias son pues que hay o la aceptación de este poder, ¿no? Los ciudadanos aceptan, o hay quienes se resisten al ejercicio de este poder. Entonces, muchas veces desde la ciencia política se ve el poder básicamente como esa pugna entre actores por ver cómo es que llegan al poder y llegan al nivel de tomar las decisiones. Pero también habíamos dicho que se necesita ampliar un poco más, ir un poco más allá en esta conceptualización del poder. Si miramos el poder desde el enfoque de Foucault, por ejemplo, ¿no? Donde el poder no solamente se expresa en términos del gobernante hacia los gobernados, sino también en términos de las redes de poder que están, digamos, en todos los ámbitos de las relaciones sociales. Redes que muchas veces de poder son muy imperceptibles, pero que están presentes y que generan una serie de influencias sobre los actores. Entonces, cuando vemos el análisis del poder en la ciencia política, deberíamos empezar a entrar también a otras conceptualizaciones de poder que nos ayuden a entender, digamos, el escenario político, ¿no? Porque la política se mueve no solamente en términos de gobernante-gobernado, sino que ahora también se mueve en otras esferas más y que necesitan ser consideradas para el análisis. Gracias. Tenemos otra pregunta de Melissa Reyes que dice, ¿cuál es lo más importante desde participar activamente en la política desde la sociedad civil o desde partidos políticos? Lo que pasa es que aquí hay una discusión ya muy fuerte sobre los términos de representación. Cuando Vizcarra plantea este pacto Perú y invita a los partidos a dialogar, aparecen unas voces que dicen que en realidad hablar con los partidos es hablar con nadie, porque más allá de su, digamos, representación legal y obligatoria a través de las elecciones en las estructuras políticas, en realidad no tienen representación. Mientras que hay otras estructuras también políticas que tienen mayor representación y que deberían también sentarse en el diálogo. Entonces, aquí estás hablando, por ejemplo, de los pueblos indígenas que tienen una representación muy fuerte y muy grande y están en todo el país, ¿no? Por lo menos en ámbito amazónico, y que no tienen ningún nivel de participación en estos espacios. Estás hablando también de las mujeres organizadas, digamos, de las nuevas emergencias de organizaciones sindicales, etcétera, que no están presentes en... Entonces, lo que pasa es que las normas establecen que para participar en política tienes que ser de un partido. Y entonces restringe la representación a los partidos, aun cuando los partidos ya en estos tiempos lamentablemente no son los intermediadores entre el Estado y los ciudadanos, que era inicialmente su función. Y hay otras formas de representación que sí están presentes digamos, en el escenario social, que creo yo deberían ser consideradas también, no solamente para un diálogo, sino para replantear las formas de representación política. Probablemente el agotamiento de los partidos nos lleve a ir pensando más bien por ese lado, ¿no? Gracias. Igual pregunta Melissa Reyes, ¿podría explicar la democracia en el sistema socialista y capitalista? La democracia en el sistema socialista y capitalista. Lo que pasa es que si me está hablando de la distinción que hace Robert Dahl, hay que entender la diferencia entre lo que es el sistema político y el sistema económico, ¿no? Entonces, cuando te dice Robert Dahl que hay una democracia en el sistema político y hay una, si se quiere, socialismo en el sistema económico, te está diciendo que tienes que diferenciar los dos ámbitos. Lo político es la democracia, es decir,
se eligen a los ciudadanos y ¿no? Se genera una serie de mecanismos de participación y toma de decisiones, pero en lo económico digamos, es un sistema socialista. ¿Qué quiere decir socialista? Que hay medios de producción, relaciones de producción, que se establecen, ¿cómo se llama?, de manera más social, lo colectivo, digamos, predomina sobre lo individual, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene que establecer la diferenciación. Para algunos, por ejemplo, los países nórdicos son países socialistas, según algunos, y en muchos he escuchado, los países socialistas son nórdicos. Algunos hablan de la gran socialismo sueco, por ejemplo, ¿no? Quizás no sea tanto así, pero su esquema está llevado más por un sentido social, mientras que, digamos, son democracias que participan y en términos formales eligen gobernantes y tienen niveles de participación ciudadana o altos niveles de participación ciudadana. Por ese lado es como se tiene que entender el proceso. A veces cuando dice socialismo uno más piensa en ¿cómo se llama?, en Rusia, ¿no?, en China, y ese es el socialismo, entonces asocia socialismo con dictadura. Robert Dahl que dice no necesariamente es así, ¿no? Como puede haber, ¿cómo se llama?, democracias que son básicamente también capitalistas. Son democracias en lo político, pero capitalistas en lo económico. Entonces, esa es la diferenciación que sí se tendría que hacer si se quiere hacer este análisis desde este ámbito, ¿no? Gracias. Es su teléfono o escribirlo en el chat. Perdón, no entendí. Decía a los asistentes que si desean hacer preguntas pueden escribir en el chat o activar sus audios. Ah, ok, gracias. No había escuchado ya. Bueno, parece que todo quedó claro. Bueno, en todo caso, por mi parte, yo agradezco que hayan tenido la paciencia de escucharme. Agradezco también que me hayan podido entender, por lo menos algunos aspectos que se ha querido transmitir acá. Y esperemos que estos diálogos puedan seguir realizándose, ¿no? Porque siempre es importante analizar y ver la política desde diferentes puntos de vista también y de diferentes perspectivas. Gracias a todos ustedes y gracias a los organizadores sobre todo.